Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los participantes del seminario, la retórica psicoanalítica. Esta sería la segunda presentación del segundo módulo y tenemos la suerte de tener una invitada, una expositora, en este caso Agustina Silvestri. Eh, bueno, primero le hago una breve presentación. Es psicóloga, investigadora y docente, y está interesada en los cruces entre psicoanálisis, teoría queer y epistemologías críticas. Tuve la fortuna de compartir, tengo la fortuna de compartir varios espacios con Agostina, espacios clínicos y también algunos espacios teóricos. Y si bien, bueno, ella tiene su ámbito de investigación, que no coincide exactamente con el mío, que nuestras bibliotecas no son iguales, obviamente, obviamente. Sin embargo, creo que vamos a estar de acuerdo que tenemos ciertas afinidades, no sé cómo decir, ideoafectivas, y hace bastante tiempo que tenía ganas ahí de que expongas, que tengas más tiempo ahí para presentar lo que estás trabajando, que me parece que, nada, me parece que nos va a venir muy bien, nos va a dar varias herramientas para pensar cosas. Así que bueno, Agustina, gracias. Y te doy la palabra, hacemos como siempre. Te doy la palabra y más tarde arrancamos una conversación. Bueno, un gusto también estar acá y un gusto también el seminario. La impresión también de que nuestras bibliotecas no son las mismas me causaba gracia de cuando lo decías, tenemos encima les doy el fondo de la biblioteca. Eh, pero la magia también de las investigaciones que convergen en distintos, bueno, bastante interesante en relación a lo que me gustaría traer hoy, que es en buena parte algo que tiene que ver con las versiones, con las marañas, con lo que conecta desde distintos sentidos, con los caminos que se cruzan, se mueven, eh, y desde distintas disciplinas. A mí me gustaría decir en primer lugar que estas... Me interesa hoy traer dos, dos cuerpos teóricos en particular, de dos autoras, de Haraway, de Donna Haraway y de Vinciane Despret, probablemente también en un cruce con Sara Med. Y me interesa, en primer lugar, situar desde dónde, qué comparten estas investigaciones que se diferencian entre sí, pero que no obstante tienen una base común. Y en buena parte me parece que puede decirse que se inscriben en las epistemologías críticas que pueden tomar la forma de epistemología feminista, queer, antirracista, decolonial, pero quiero decir estudios que se interesan por hacer lo que me parece que son fundamentalmente dos críticas. Una, la crítica a la lógica binaria, eh, binarismos que nos pueden interesar hoy en este encuentro: binarismo mente-cuerpo, interior-exterior, discurso, materia, razón, emoción. Digo, esto que va a interesar empezar a ver cómo es que esta separación se produce, este artificio de separación se produce, qué consecuencias tiene, eh, y también qué efectos tiene volver a pensar los cruces. Y después la segunda crítica, que me parece que define lo que son las epistemologías críticas, es la crítica a la pretensión de objetividad, que en este seminario lo hemos trabajado mucho desde también la idea de la neutralidad del analista. Eh, pero en lo que concierne las epistemologías críticas, me parece que el énfasis es que no solo que el analista participa eh, y de hecho hace al texto, trayendo términos que hemos trabajado en este seminario, sino también una cuestión respecto al saber, ¿no? Que los saberes están influenciados por las circunstancias, por los intereses de quienes los producen, de quienes los escriben. Entonces, en todo esto lo que se abre, en definitiva, es un énfasis en una dimensión ética y política, cosa que me parece muy importante mencionar, no perder de vista, que si estamos trabajando con asuntos, digamos, complejos, eh, tenemos que pensar los horizontes que nos interesa hacer con estos asuntos. Eh,
Y luego también pensar que estas autoras se sitúan en lo que podría llamarse nuevos materialismos, es decir, un interés por reponer la dimensión de lo material. En particular en este caso, cuando pensamos en lo material, pensamos en el cuerpo, pensamos en los afectos y en esa integración eh, con el juicio, con la sensación, con la idea, desarmar un poco eh, estos dominios divididos y señalar el empobrecimiento que podría suponer limitar nuestra perspectiva, el análisis clínico, pero también el análisis de procesos históricos, de procesos sociales, culturales, el empobrecimiento que podría suponer limitarlo a las manifestaciones discursivas o lingüísticas y todo lo otro que de pronto se pierde entre eso. Y las consecuencias, eso, que tiene en función del mundo en el que vivimos, del modo en que construimos conocimiento. Dicho esto, a modo de panorama general, de paraguas, voy específicamente hacia algo que me interesa, de esta autora que se llama Donna Haraway, que viene de un marco epistémico muy distante de la psicología. Vincient Desprez se encuentra más cerca, Haraway es bióloga, es filósofa de la ciencia, le interesan los poshumanismos. Eh, pero a mí lo que me interesa de la Haraway es que se interesa por la ficción y por la narrativa como un modo de construir realidad. Eh, que viniendo de toda esta tradición que nombraba hace un rato, tiene este interés en particular. Eh, y de hecho, ella uno de los textos más fecundos de la Haraway se llama Seguir con el problema, lo cual en sí mismo ya hace todo un planteamiento de posición, ¿no? Nosotros en psicoanálisis de pronto estamos acostumbrados a eh, sostener la idea de no cerrar el sentido, de no detener el sentido, de no coagularlo. Eh, Haraway lo trae desde esta idea, desde la idea de seguir con el problema, eh, de no tender a resolver, a buscar soluciones rápidas, a clausurar, sino antes bien a seguir con los asuntos que se presentan como enigmáticos, porque precisamente como trabaja desde una idea de epistemologías críticas, tiene un respeto por su objeto es un objeto complejo, digo, su objeto de interés, su objeto de estudio, su sujeto político incluso. Eh, Así que lo que interesa es no resolverlo, sino más bien atenderlo, atender a sus movimientos eh, y procurar diseñarlos, transformarlos en función de algo que es una utopía ético-política para ella, que es seguir, dice, con el problema de vivir y morir bien en un mundo dañado. Eh, Nosotros aquí podríamos pensar, bueno, seguir con el problema de vivir y morir bien en un mundo dañado y también seguir con el problema en un texto complejo, en un asunto complejo, en una cosa compleja, dañado en términos de, es extático, ¿no? Está abierto, eh, no es absoluto y por tanto no tiene una respuesta absoluta. Entonces, la premisa de base de la Haraway va a ser esta, que la realidad se construye, como ella dice, un compost semiótico material, en el que lo imaginario y lo real se están configurando mutuamente en hechos concretos. Haraway hace un énfasis en la materialidad, pero esto no quiere decir superar lo discursivo por lo material y entonces pararnos en otro lugar de ese eh, binarismo armado, sino que lo que le interesa señalar es cómo esto está imbrincado, cómo la materialidad es inseparable de los entramados discursivos, pero sobre todo de los imaginarios. No está pensando el discurso únicamente en términos de relato de una realidad, sino de producción de una realidad. Y no solamente va a estar pensando en el relato, sino también en las imágenes y las metáforas, sobre todo, como en artefactos con una capacidad performativa, es decir, para tener efectos en los mundos que habitamos, para producir diferencias, desplazamientos,
a lo largo de esas repeticiones. Por tanto, lo que importa no va a ser la verdad de lo que se dice, sino los efectos de sentido que produce. Eh, y en este interés ella construye un método que se llama método, ella le llama método SF, donde SF, la sigla SF es un artificio, tiene distintos significados, entre ellos figura de cuerdas, fabulación especulativa, ciencia ficción, hechos científicos y hasta ahora. Es decir, en esa misma figura hace el juego de mostrar un método que se quiere abierto, se quiere disponible. Este método tiene que ver, ella dice, con un protocolo de lectura. Es un método de rastreo y al mismo tiempo es un método de figuración, de composición de figuras y de mundos. Es una práctica compleja, dice, es necesariamente inter y transdisciplinaria, es una práctica que mezcla teoría y ficción narrativa, análisis histórico, indagaciones políticas, literatura e imaginería visual. Todo esto eh, incluye en esta práctica compleja. ¿De qué se trata? Para decir de qué se trata, ella trae una imagen, y es la imagen de la maraña, del nudo. Dice que este método trata de sacar fibras complejas de entre lo denso, lo coagulado. Lo denso, lo coagulado vendría a ser aquello que se presenta como idéntico, literal, mimético, un sentido cerrado que provoca padecimiento. Y en eso denso y coagulado, encontrar las diferencias, podríamos decir, seguir el camino de esas diferencias, de esos hilos, encontrar patrones, desplazarlos, rearticularlos. Ella dice desenredar hilos de conexión pegajosos y crear nuevas articulaciones. Es una tarea que se presenta como, a mí me recuerda un poco a la tarea mecánica, maquínica, incluso, que propone el esquizoanálisis. Está pensando permanentemente en desarmar y rearmar, con un énfasis importante en esta posibilidad del armar, de lo afirmativo, de lo imaginativo, lo productivo. Y el objeto de este método va a ser la figura. Las figuras que son, ella lo piensa en ocasiones como figuras retóricas, como figuras geométricas, pero en todo caso son textos, son imágenes, son dispositivos. También lo llama la cosa en sí misma, lo que se hace y deshace, y que en cada caso esta densa cosa es una reunión de compromiso semiótico material, eh, donde están articuladas relaciones heterogéneas. Ahora, este heterogéneas es extenso, porque por una parte va a estar pensando, yo creo que cuando dice heterogéneas, esto se puede pensar en función de tres condiciones. Por una parte, que mezclan lugares, que mezclan tiempos, lugares, pero, a ver, mezclan lugares en términos de que están históricamente situadas, de que son situadas, de que están en tiempos y espacios particulares, no están conectadas a todo, acá no, que la intención no es construir un relativismo, todo está conectado a algo, pero nada está conectado a todo. Entonces el tiempo importa, ahora, y el lugar también. Ahora, ¿cómo se entiende tiempo en lugar? Bueno, el tiempo no lo va a estar pensando en función de una temporalidad lineal, creo que lo está pensando en función de una temporalidad mucho más cercana a lo que se podría pensar la temporalidad del inconsciente, del proceso primario, y una temporalidad que incluye la posibilidad de la condensación, del desplazamiento, un tiempo extático, eh, algo como lo que Freud llama la fantasía, cuando dice que eh, el pasado, el presente y el futuro se engarzan por el hilo del deseo. Ese tipo de tiempo en donde se rompe la temporalidad lineal y lo que interesa es más bien la conexión de distintos tiempos, de distintas escenas. Y luego estas figuras son heterogéneas en la medida en la que son también parciales, no suman nunca un todo, no hay un sentido unívoco, con el seminario podríamos decir no hay un texto absoluto, cerrado, la verdad siempre está a medias.
Y por supuesto estas figuras son performativas, ¿no? En cada ocasión, y esta va ahí la agudeza de la lectura, en cada ocasión involucran un desplazamiento, en cada ocasión tiene un efecto, y no tienen nada que ver ni con las autorías ni con las intenciones, dice Haraway, siempre tienen algo de apelación citacional, es decir, remiten, se fundamentan en algo y al mismo tiempo lo desarman y arman otra cosa. Eh, la, todo esto que dice Haraway creo que es muy compañero y efectivamente son investigaciones compañeras con Vincian Desprez. Y Vincian Desprez va a trabajar esto de un modo tal que para mí enriquece muchísimo todo esto anteriormente dicho, porque ella se va a interesar en las versiones, así como Haraway se interesa en las fabulaciones, las ficciones, las narrativas. Desprez me parece que da una vuelta más y habla de las versiones, es decir, no solo la idea de la ficción, sino además de las múltiples ficciones. Y está pensando también mucho en función de los dispositivos. Vincian Desprez se acerca un poco más a este campo porque, así como, bueno, la Haraway por su parte es bióloga y filósofa, Desprez filósofa y psicóloga. Entonces le interesa pensar en el ámbito de la psicología y sobre todo en términos de los dispositivos teóricos, los dispositivos técnicos, lo que dice la Haraway, lo que dice Desprez, eh, también Haraway de vuelta, porque son investigaciones compañeras, pero cada cual hace su énfasis diferente. Eh, Desprez dice que los dispositivos producen, fabrican, inducen, construyen, crean, que de ningún modo descubren o revelan, esto trayéndolo permanentemente al ámbito que nos concierne, ¿no? Digo, el dispositivo de la clínica psicoanalítica, el dispositivo consultorio, el dispositivo diván o el dispositivo videollamada, y el dispositivo, eso en términos técnicos, ¿no? Y luego el dispositivo teórico, es decir, toda esta argamasa de teorías con la que eh, llegamos a ese encuentro, a esa instancia. Todo esto produce, fabrica, induce. ¿Qué cosa? Bueno, efectos en la realidad, efectos de comportamiento, modos de vida. Eh, Está pensando, ¿no? Alineada a la teoría de la performatividad y por supuesto a la tesis del poder productivo. Eh, de algún modo invierte la relación causal tradicional en la que se piensan los dispositivos. No es que viene la realidad primero y luego el dispositivo a interpretar la realidad, sino que el dispositivo va a construir realidad. Eh, entonces, esto nos lleva, como señalé en un principio, a una dimensión ética y política que se hace evidente, ¿no? Porque si esto es un artefacto deliberado, si el dispositivo es un artificio deliberado, pues entonces tenemos que pensar cómo nos vamos a estar relacionando con los problemas que ahí se presentan. Así como Haraway tiene esta utopía ético-política en la que habla de parentescos extraños, Desprez habla de un mundo incorregiblemente plural, un mundo que soporte la diferencia, que honre lo anormal o lo irregular, sin reducirlo a lo familiar o lo administrable. Esta voluntad, esta sensibilidad, me parece que es muy rica, muy proliferante para el dispositivo clínico y para el modo en que ese dispositivo clínico hace mundos y hace el mundo en el que en ocasiones se vive. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este mundo incorregiblemente plural? ¿Cómo eh, honramos lo anormal sin reducirlo a lo familiar, a lo administrable? En principio lo que Desprez va a decir es que cómo hacemos esto, bueno, mediante versiones. Ahora, ¿qué nos requiere? Hacer mediante de esta otra manera, o incluso volviendo a la Haraway, el método SF que ella propone, requiere una cierta actitud.
Despreet hace énfasis en el dudar, en ir más lento. Habla de la cortesía del entablar conocimiento. Hace énfasis en que necesitamos hacer dispositivos ingeniosos, es decir, que confieran al otro el poder de no someterse a una interpretación, y preguntas pertinentes. A mí me parece muy sensato todo esto que trae, porque si se interesa por la materialidad, si se interesa por el dispositivo, tiene también sentido que se interese por la actitud, eh, por el espíritu, de alguna manera, del dispositivo para mundos incorregiblemente plurales. Entonces habla de la paciencia, ella dice relajar las exigencias, pero no se refiere a una posición pasiva, me parece que se refiere a eh, relajar las exigencias respecto de la velocidad, del éxito, del acierto, del producir una revolución, eh, sino más bien de un relajo de las exigencias que habilita condiciones de disponibilidad, respeto por las diferencias, las sutilezas, por permitir que el material hable por sí mismo, dice ella, y por conectarse con el problema. Y luego la cortesía tampoco tiene que ver con una benevolencia, con un ser buenito, sino más bien eh, tiene que ver con ella dice, una inteligencia que combina amabilidad con perspicacia, sagacidad, ardid, eh, sentido de la oportunidad, arte de la trampa, de la red, arte del señuelo. No está pensando en, o por lo menos cuando lo podemos llevar eh, a esta metáfora clínica, no está pensando en, podríamos decir, hacerla decir que no está pensando en una figura de analista benevolente, maternal, amable, constante, sino más bien alguien atento, ¿no? Y dice también que cómo hacemos esto, bueno, cómo hacemos arte, versiones, también con promesas, lo cual a mí me parece que tiene una cercanía con lo que podría pensarse como un deseo de análisis, con una confianza en la promesa de que los acontecimientos se actualizan, precisamente porque la promesa nos pone a trabajar. Si decimos algo va a pasar acá, luego eso puede actualizarse. Eh, en función de ese compartir esa promesa y ese deseo. Eh, Cuando habla de cortesía también habla en términos de suspender los juicios, suspender los prejuicios categóricos, morales, y más bien cultivar tacto, curiosidad. Eh, Dice que lo que creemos conocer, saber, en general descansa en prejuicios de lo más discutibles y debidos en su mayoría a nuestra falta de atención. Eh, Yo creo que esto también podemos pensarlo mucho en función de eh, la caterva de lecturas de pulsión de muerte, en psicoanálisis, o de falta de voluntad, supongamos, en otras terapéuticas, aunque en psicoanálisis a veces también se presenta, ¿no? Digo, donde se ve eso, donde se encuentra eso, me parece que lo que sucede es una falta de atención, un prejuicio característico de la ignorancia. Entonces, preguntas que son importantes para hacer arte de las versiones, es cuando se presenta en qué mundo vive este extraño, dice Spread, por ejemplo. ¿Qué es lo que cuenta para este extraño? ¿Dónde está situado en términos de cuál es su punto de vista? La idea de que nadie viene sin un mundo asociado, y ese mundo es variable, móvil, es permeable, y que alguien cambia cuando cambia ese mundo. La idea de que somos compendios de mundos en movimiento. Entonces es muy importante la cuestión de la afectación, del interés. ¿Qué le afecta? ¿Qué le interesa? ¿Qué le importa? ¿Qué añora? ¿Qué fantasea? No solamente lo que padece importa, sí, pero luego todo esto otro también. Lo que padece importa en términos quizás de a qué le teme, qué le atormenta, eh,
pero lo que nos va a convocar en un lugar común donde podamos hacer es el interés. Este es un modo de relacionarse con el problema. Así como Haraway habla de problemas, Desprez habla de enigmas. Enigmas que no requieren solución, sino que es el punto de comienzo de historias y de versiones. Versiones, entonces, esto que ella llama versiones, historias, fabulaciones, profecías, inducciones, son como dijimos hace un rato, artefactos deliberados, no se limitan a comprender, sino que lo que quieren es hacer actuar, afectar, transformar las percepciones. Historias que multipliquen lo posible, dice. El interés es especular, imaginar, organizar historias que multipliquen lo posible, que no tienen que ser refutaciones necesariamente, sino más bien versiones complementarias, versiones que sean plausibles, lo cual quiere decir que esto requiere una precaución, porque por supuesto no se trata de la inducción de algo que no interesa en la medida en la que no afecta, en la medida en la que es ajeno a ese otro que ahí se presenta, o eso otro de lo que se está hablando en relación a lo cual se está haciendo, pero sí versiones que tengan una diferencia respecto de las instituidas, versiones multiplicadoras, en la cual cualquier punto de la trama, cualquier enigma, cualquier problema puede ser ocasión para dar lugar a no una historia, sino una multiplicidad de historias. Porque si estamos pensando en los efectos performativos de los afectos, de los discursos, bueno, luego las historias, en la medida en la que comprometen la sensibilidad, conmueven, hacen existir, transforman, disponibilizan, comprometen. En cada repetición de la historia, en lo que parece una repetición, encontrar el desvío, encontrar la ruptura con la literalidad, con la representatividad, con lo que insiste en lo sí mismo, sino en todo caso ir a la ocasión de actualizar ahí la diferencia. Eh, ¿Qué va a importar entre todo esto? Dice Desprez, sobre todo los detalles. Los detalles son sumamente importantes en términos de las historias, las fabulaciones, las profecías. ¿Qué importa? Importan los términos y los tropos, dice Desprez. Términos que traducen hábitos, que acarrean sentidos. Y cuando habla de tropos está pensando precisamente en retórica, en tropos retóricos, en figuras retóricas. Es decir, va a estar pensando la historia también como un arte de la persuasión, o sea, como un arte de influir en el pensamiento, en las emociones, pero de persuasión no en términos de una inducción agresiva, sino de una conmoción, una sensibilización, una transformación. Por tanto, va a estar pensando realmente en tropos retóricos, quiero decir metáfora, metonimia, pero también los usos de la ironía, va a decir hablar de la importancia del fingir ignorancia o del decir irónico. La importancia, podríamos pensar, del hipérbole, de la exageración, la importancia, eh, la importancia del animismo, que también es una figura retórica, digo, considerar la afectación no solo de personas, sino de otros cuerpos, de cuerpos inanimados, cuerpos abstractos, paisajes, escenas. Va a hablar también mucho de los tonos, de los modos en los que se dicen las cosas, de los gestos, de las expresiones. Todo esto va a formar parte, en este interés de recuperar la materialidad, todo esto va a formar parte de lo que importa y va a hacer una diferencia en los efectos de eso que se presenta como discurso. Me parece, por último, importante también traer la idea del afecto
cuando en todas estas ocasiones hablamos de afectar, sensibilizar, desde un modelo en particular, que es el modelo de la sociabilidad de las emociones, de Sara Ahmed, eh, una autora que toma bastante del psicoanálisis freudiano, toma sobre todo, toma el postulado del inconsciente, pero lo va a pensar en términos de la condición extática de un sujeto, de la falta de presencia de un sujeto ante sí mismo, eh, como una ocasión de relación, va a pensar el inconsciente como una condición ética, en este sentido bastante cercana a la idea de el estatuto ético del inconsciente. Lo que va a discutir, por supuesto, es la dimensión intrapsíquica, ¿no? En este interés de una epistemología compleja va a estar discutiendo la idea de dimensión intrapsíquica porque va a estar discutiendo la idea de individuo. Entonces lo que le va a interesar eh, va a ser en principio, igual que las autoras anteriores, plantear esta inseparabilidad entre las ideas, los cuerpos y los afectos, lo cual nos permite pensar o a mí me lleva a pensar eh, el síntoma, el problema, el enigma, como una red de nudos ideoafectivos, eh, en las cuales el afecto lo que importa va a ser siempre el índice de en dónde intervenir, dónde está eh, la ocasión de desvío. Lo que Ahmed va a estar pensando de vuelta es que las emociones son performativas, que hacen cosas, que no son meros sentimientos a dejar de lado, eh, no son algo rebajado respecto de la razón, respecto del discurso, del relato, sino que las emociones son a la vez causa y efecto del movimiento y del contacto entre los cuerpos que crean los límites, la ilusión de los límites y las superficies de esos cuerpos, y por tanto va a estar pensando ahí cerca con Freud cómo los afectos se desplazan, se deslizan, se resbalan, se adhieren, se pegotean hacia adelante y hacia atrás a través del tiempo nuevamente, pero también a los lados, va a estar pensando las dimensiones de contagio. Entonces, entre todo esto, lo que aparece es siempre una visión bien sistémica de la cosa, del asunto. Nuevamente, en los términos de este seminario, la pregunta de hasta dónde llega el texto, bueno, hasta dónde se va haciendo llegar, hasta dónde se mueve y qué involucra, qué nos va a importar. Nos va a importar permanentemente, vamos a creer que hay ciertos temas que a priori importan, supongamos, la familia, el trabajo, las cercanías al éxito en función eh, de la productividad, del guión vital eh, adulto, o podemos ir a encontrar ahí, en ese mundo que se presenta, eh, otras ocasiones de interés, otros tonos. Me gustan estas autoras, me parece que en cada oportunidad traen la apertura de un mundo, la idea de que estamos haciendo mundos en cada uno de esos trabajos, en cada una de esas lecturas, y van a estar pensando en cada ocasión estas lecturas como imaginarios, imaginaciones, construcción de historias. La dimensión narrativa es fundamental. Narrativa y de vuelta afectos, retórica, tonos, gestos, modos. Y la inclusión de la eh, participación de artefactos. Es decir, pensar un problema, no solo esto en función de los otros, sino en función de las películas que a una persona le importan, le interesan, la música, qué dice todo eso, cómo eso se involucra, tomar material de las zonas de interés, no tomar material de aquello que se supone que se padece y el guión biográfico, sino tomar material de las zonas de interés para con eso entrelazar, reenmarañar las zonas de problema y padecimiento y generar ahí intereses, asuntos, enigmas.
Espectacular, Agos. No sé si tenés ahí más data para tirar Ay, para o tirar no. para, para Para decir tirarte. puede ser. Para No, pero lanzarnos. conversemos. Conversamos, dale. Eh, es que lo que dijiste, me parece que hay un montón de hilos de los cuales uno podría tirar, hablando de tirar, y ver qué aparece. Eh, yo quisiera arrancar por un aspecto que podría ser problemático, que quizás le podemos dar unas vueltas, que es para mí una posición, no sé cómo pensarla de otro modo, pendular entre, creo que en las tres autoras que trajiste, pero vos en todo caso me dirás, una posición pendular entre un lugar que ocupa el investigador, eh, de un profundo, no sé cómo llamar, respeto, digamos, hacia la Mm, otredad, esta cosa de que el material hable por sí mismo, mm, y ahí aparecen algunas palabras vinculadas a ciertas, como si a ciertos skills que uno tiene que tratar de tener, la atención, ¿no? Estar atento, la paciencia. A ver, bueno, después quizás o ver algunos más, ¿no? La atención, la paciencia, etcétera, la capacidad, me imagino yo, de escucha, de revisión de los prejuicios, pero esta idea de que el material hable por sí mismo, mm. que jugando un poco con los términos, uno podría decir que es una posición mucho más objetiva de la pretensión de objetividad típica del positivismo, quiero decir, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En la capacidad eh, y en la disposición que tienen estas autoras a pensar digamos, los efectos del propio dispositivo en la construcción en la construcción de los problemas y los objetos, Sí, etcétera. Algo que la epistemología clásica, digamos, ignoró. Esto de Spread me parece que lo muestra muy bien. Pero por un lado tenemos ese, ¿no? Que el material hable por sí mismo, sí. que es, bueno, y esa tensión y ese respeto por la otredad, digamos. Mm, Y por otro lado, y al mismo tiempo, ¿no? La importancia de toda esta perspectiva performática, productiva, quiero decir, ¿no? Es sí, decir, dado que no se trata de una verdad que ya está ahí esperando a sí, ser descubierta, sino más bien se va a pensar la verdad como un efecto, si es que se piensa en términos de verdad, ¿eh? Esto también quizás sea otra la palabra pertinente, pero ¿no? Más bien los efectos y lo que implica, digamos, ¿no? La producción de esos efectos, que es la construcción de relatos, de fábulas, de la construcción de metáforas, es decir, todo el aspecto retórico, ¿no? Eh, que uno diría ¿cómo decir? Donde uno tiene que dar mucho de sí mismo, digamos, ¿no? En la construcción de esas metáforas, de esas narrativas. Eh, bueno, no sé, a ver, dicho esto, no sé si vos encontrás ahí como algo muy complejo, no sé cómo decir, como algo muy complejo, porque por un lado implica, ¿no? Bueno, un estar arte, un arte muy complejo que es, en sí. principio, ¿no? Estar muy atento a Yo estos creo que esto, prejuicios, de suponer cierto saber, esta atención al otro, y al mismo tiempo no decir, bueno, pero también requiere de una posición de producción. sí, sí. Me parece que eso puede, de algún modo, reilvanarse, estos puntos que aparecen como pendulares pueden reilvanarse y encontrarse más bien en este movimiento espiralado, en términos que me parece que cuando se habla de dejar que el material hable por sí mismo, no se está pensando en un en tanto investigador o analista ajeno a ese material, ¿no? Digo, no es una posición de espera donde estoy separada del material y esperando que el material hable por sí mismo, sino que también soy parte de ese material que va a hablar por sí mismo. Eh, Me parece que el dejar que el material hable tiene que ver sobre todo con esta invitación a la suspensión, a la demora, eh, este rechazo a las soluciones fáciles y este interés en seguir con el problema, es decir, en
no determinar hasta cuál es el fin de la historia, o incluso cuál es la historia como tal. En todo caso, eso luego se va haciendo, pero permanentemente con este interés de que sean versiones. Digo, no la historia acabada, constituida, sino especulaciones, especulaciones cuyo efecto se puede experimentar y ensayar, y luego volver sobre el asunto en otra versión, en todo caso. Digo, ni siquiera es una misma versión que se reactualiza. Me gusta esta idea de versiones complementarias, lo cual también descomprime mucho algo de la narrativa en términos autobiográficos o en términos lineales. Y ahí se empieza a armar esto del producir ahí un compendio de mundos, ese mundo incorregiblemente plural. Eh, ese compendio de mundos en lo que en principio se presentaba, bueno, como una persona con un problema, con un asunto, con una quizás hipótesis en relación a eso, multiplicarlo, la idea de la multiplicidad entre todo esto, pero de vuelta, no de manera arbitraria, ¿no? Sino en función de los efectos que pueden producir. Eh, y en todo caso lo que plantean un poco como premisas sí es advertir dónde está lo denso y lo coagulado, pero creo que de vuelta lo denso y lo coagulado en función de lo que se dice permanentemente como en repetición, lo que insiste, y encontrar ahí esos elementos, armar sus diferencias, reorganizarlos de modo distinto o incluso enlazarlos con otros materiales. Y permanentemente lo que importa, lo que afecta, ese va a ser eh, un poco la señal, el territorio. Lo demás se presenta como eh, quizás parte de ese automatismo de lo que insiste. Eh, Tiene mucho énfasis en lo afectivo en función del cultivo de la curiosidad, del cultivo de ese espíritu entusiasta en relación al enigma, una transformación en la actitud respecto a ese problema. Y creo que ese cultivo o esa curiosidad también aparece un poco como respuesta en esta multiplicación de versiones, donde se empieza a suscitar el, bueno, ¿y de qué otro modo y qué otros efectos? Eso mismo como una pregunta que transforma el modo de relación con el problema. Sí, la idea de seguir con el problema es una idea hermosa esa, ¿no? Es una idea, la idea de no resolverlo, sino atenderlo. ¿Qué más? ¿Podés decir algo más acerca de eso? Me encantó esa diferencia, ¿no? No resolver, sino atender un problema. En principio no diría, bueno, atender un problema, para arrancar a decir algo, sería, bueno, no significa acabar con el problema, no significa terminar con el problema, evidentemente, ¿no? Y además, entiendo eso, y además supone que no hay fin del problema, cosa que es muy interesante, ¿no? Que digo que en todo caso se atiende un problema, me imagino yo, ¿no? Se buscan eh, 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 bueno, nuevos modos, ¿no? De plantearlo, nuevas ficciones, nuevas narrativas, nuevas metáforas sobre algunos problemas, pero también creo que implica esta posición de, bueno, pero vendrán otros, ¿no? Es que Vendrán ella otros. dice cómo vivir y morir bien en un mundo dañado, en un mundo en problemas. O sea, estamos en problemas. eh, y no hay por fuera de esos problemas, ¿no? El asunto es, eh, o bien el fingimiento de que allí no hay problema, bajo la impostación de una solución, eh, o bien una actitud de curiosidad y de enigma respecto a esos problemas. Y esto acá pongo, quizás hay algo que se va tejiendo, se va pudiendo decir precisamente en función de la conversación y volviendo a la exposición. He allí de vuelta el asunto ético, el asunto, la importancia ética que esto tiene, porque requiere reconocer la dimensión del problema en el común vivir. Requiere reconocer la dimensión del problema en un mundo incorregiblemente plural. Eh, y entonces también se trata de un modo de estar, ¿no? Un modo de relación con aquello que es extraño, con lo extranjero, con lo que insiste, con lo inadecuado, esto, con lo no familiar. Donde también podemos estar pensando que el modo de abordaje de ese problema tiene mucha relación con el modo de abordaje con la otredad, con lo extraño. Eh,
en ese sentido digo que tiene una dimensión ética muy importante, porque lo que se asume, mira, podemos pensarlo desde distintos lugares, podemos pensarlo desde el problema, vivimos en problemas. Butler quizás podría hablar de la dimensión de la precariedad, somos precarios, vivimos en un mundo precario, la fragilidad. Eh, Desprez podría, me parece que también lo piensa en términos eh, del enigma, aunque el enigma me da la impresión de que ya implica esta operación, ¿no? Este pasaje del problema al enigma, ya tiene Mm. un cambio en esa actitud. Pero claro, sí, están planteando, Ahmed habla permanentemente de campos de disputa, campos de movimiento. Digo, lo que señalan es, no hay el no problema, Mm. eh, no hay el fin del asunto, no hay el horizonte de felicidad. Por eso también van a estar cuestionando permanentemente las terapéuticas que tienden a la reproducción de los guiones vitales hegemónicos y a los ideales de éxito, de progreso, eh, de dominio, y cómo eso es profundamente político. Esto podría servir para pensar, igual nota al pie, porque no es el punto donde más me interesa ir, pero para pensar el tema de los fines, las idealizaciones en torno al fin de análisis, ¿no? Eh, me pa- Creo que sería interesante darle por ese lugar. Pero quiero hablar de otras cositas, a ver, Bueno, si te dan me ganas. copaba lo del fin de análisis, igual. Pero si nos queda, volvemos, pero Dale. cosas más urgentes. Primero, la importancia para mí, de la idea del dispositivo como productor de realidad, ¿no? Quiero decir, esta me parece una idea clave, fundamental, ¿no? Digamos, el dispositivo analítico, llamémoslo así, ¿no? El consultorio, la videollamada, el diván, en fin, las hipótesis que tenemos, no como, ¿no?, un dispositivo de descubrimiento, sino como un dispositivo de producción. Eso me parece una idea clave porque también me parece que nos ayuda a pensar, dado que es un dispositivo de producción, eh, creo que nos dispone a repensarlo permanentemente. Quiero decir, Bueno, a esto iba con esto de, bueno, si es un artefacto deliberado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué mundos estamos construyendo? Y cuando dice crea realidad, tenemos que pensar de vuelta, no es que crea realidad intrapsíquica, no es que crea a un individuo, crea mundos. exacto, sí. Crea modos Mm. de relación que se contagian, que intervienen, que participan, que se desplazan. Pero viste que Pero hay una idea, a ver qué cuando pensás sobre esto, que hay una idea de que las personas ya no tienen inconsciente, viste que vienen ¿no?, desabonados del inconsciente. Entonces se piensa, no sé si la escuchaste esa alguna vez, ¿no? las Bueno, personas ya no tienen inconsciente, antes tenían y ahora dejaron de tenerlo, que son puro apa- voluntarismo ahora. aparentemente, Ajá. digo, llegan casos que no tendrían que ver con el inconsciente, o que estarían desabonados del inconsciente, etcétera. Sí. Bueno, hay que ver si Bueno, después cuando nos escuchen a ver si tienen esta idea dando vueltas, pero digo, a partir de este tipo yo creo, perdón, voy a decir una pequeña cosilla. De vuelta, sí, así como hace un rato decía, en función de la pulsión de muerte y de eh, me parece que acá me tomo el atrevimiento de hablar de algo que no desconozco, que desconozco, pero por ese modo de enunciación, las personas ya no tienen inconsciente o los casos ya no tienen. Me parece que ahí tenemos que pensar la escucha, la atención. Digo, quizás no se trate de que aquello ya no tiene inconsciente, sino que hay algo de esa escucha que también está obturada y no está siendo capaz de producir ese inconsciente o esa... exactamente, exactamente. A eso, un poco a eso iba, es Es decir, una falla del sí, dispositivo en todo caso, no de la persona. exactamente, exactamente, a eso me refería, creo que a eso me refería, que sí, porque puede ser que como se arme el dispositivo analítico, el vínculo analítico, etcétera, puede ser que haya más dificultad para que algo del inconsciente se ponga en marcha, quiero decir, supongamos, ¿no? Por las subjetividades de las personas, por los prejuicios de los analistas, vaya a saber bien qué, pero supongamos que, en efecto, pareciera que eso no pasa tan fácil como antes, por decirlo de algún modo. ¿No? Bueno, pero está bien, pero entonces si lo que dicen Desprez, Haraway y Ahmed es importante,
Y a mí me parece súper interesante. Lo que tengo que pensar es, claro, qué tipo de dispositivo tenemos que producir para que justamente algo del inconsciente se ponga en marcha, que quizás se requieren modificaciones en el propio dispositivo, en los modos de plantear el dispositivo. Eh, y digo esto porque para vincular con otro concepto que traes, yo hago, viste, hago saltos. Después vos me decís si te parecen también pertinentes. Pero, ¿qué es el tema de la pregunta? ¿Qué es el tema de la pregunta? ¿A qué voy con esto? Con un problema clínico con el cual me encuentro. eh, en charlas con colegas, en discusiones, en supervisiones, que es algo así como, bueno, no, esa persona no se hace preguntas, o que no aparece nada de lo inconsciente, no hay lapsus, no hay sueños, etcétera, habla pero no dice nada, etcétera, ¿no? Y a veces lo que pienso es que faltan ahí preguntas, es decir, faltan que se instalen preguntas, ¿no? Algo así como, bueno, no, porque viste que hay una idea que la gente tiene que venir y hablar, en nuestro caso, ¿no? En psicoanalistas, digamos, no sé, viene alguien, se sienta, que hable. Incluso la pregunta ya sería como un modo de faltar a la regla, porque ya sería un modo de introducir intereses, digámoslo, personales, por decirlo de algún modo. Digamos, en función de la pregunta que haga, ya voy, ¿no?, dirigiendo el texto. Y vos traes, No me sea parece cosa algo que que nos... pierda la objetividad y la neutralidad. Bueno, sí, es terrible. Qué Es, miedo, ¿eh? es dramático los efectos que tiene. Incluso un temor a preguntar. Pero hay algo del planteo de la pregunta, tal como la trae Desprez, que me parece un lindo modo para reintroducir la importancia de la pregunta, que no sea bajo el modo de una curiosidad personal, sino una curiosidad vinculada a la afectación del otro, quiero decir, ¿no? La posibilidad de que uno pueda plantear preguntas que no estén tomadas por mis propios prejuicios, por mis propias ideas del mundo, mis propios intereses, sino por justamente una lectura atenta, podemos decir así, a lo que el otro le afecta, ¿no? A lo que el otro le interesa. O sea, a donde voy es la importancia de la pregunta. Quiero decir, ahí donde a veces el dispositivo analítico cuesta que se ponga en Sí. marcha en su sentido clásico, una herramienta fundamental que tenemos nosotros los psicoanalistas es la pregunta. Mm. Eh, y este modo de pensar la pregunta me parece súper interesante. No sé si también, bueno, está el libro de Desprez, ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Uno se ve tentado a pensarlo también Claro, desde nuestro trabajo. ¿Qué dirían los las preguntas analizantes pertinentes. si les Sí, hiciéramos las preguntas correctas? sí. Em, Iba a decir algo en función de lo que habías dicho y se me acaba de ir. Ah, sí. Desprez toma de una antropóloga, creo que es, em, que se llama Emily. Lo tengo perdido, pero después en todo caso lo puedo buscar. No, no es algo como nuclear en lo que construye en estos textos que fui trayendo, pero sí lo menciona. Em, la idea de textoma, de que hay presentaciones de síntomas que se enuncian en las palabras en las cuales se diagnostica, se clasifica. Quiero decir que frecuentemente sucede que en la medida en que las personas han leído, suponte, lo que es un ataque de pánico, o que en la medida en la que han leído qué es la depresión, bueno, ese se vuelve el lenguaje mediante el cual pueden dar cuenta de ello. Entonces, este síntoma, este textoma, es en realidad una maraña, ¿no? Entre una suerte de, digamos, padecimiento y un lenguaje. Y un cierto lenguaje que tiene efectos, ¿no? El efecto, en este caso, podríamos pensar es esto, en buena parte eh, la patologización de lo propio, de lo individual, y la búsqueda de una solución. Eh, y esto me parece que es algo que, bueno, es evidente, y menciono esto porque he allí la ocasión de la pregunta, de vuelta, ¿no?
ese arte de encontrar en eso que se dice y que de pronto aparece con un sentido cerrado, con una expectativa específica, el arte de producir extrañamiento entre todo eso. Por eso también Desprez habla no solo de la cortesía, sino del ardid, del señuelo, de la artimaña, el arte de señalar ambivalencias, contradicciones, el arte de imaginar otras versiones posibles a eso, aleatorias de pronto y plantearlas, pero por el mero hecho de dar cuenta de que había otros mundos posibles. Entonces, ¿cómo fue que se armó este? Eh, Modos alternativos de pensar eso que se está diciendo, yo creo que ese es un movimiento inicial muy importante. Eh, Así como traía hace un rato esta idea de la promesa de que el dispositivo hará algo, bueno, de algún modo me parece que aunque sea dar cuenta de otro curso posible de las cosas, otra lectura posible, las cosas podrían haber sido de otro modo, podrían serlo, o esto podría leerse así, pero también asá, eh, o esto eh, quizás que se aparece tan distante y tan separado podría conectarse, quizás hay estos puntos de conexión, por ejemplo, y eso en función de lo que se dice, no, no en función de lo que a mí se me canta, sino en función de estas palabras que aparecen repetidas, tonos que aparecen repetidos, eh, metáforas que aparecen repetidas, deslizamientos. En función de eso, señalar la posibilidad de lo otro. Me parece que ese es el momento de la promesa en estos términos, ¿no? De la profecía. Es decir, otro mundo es posible, otra cosa es posible con este mismo material. Eh, Ahí la ocasión de la apertura. El tema de las artimañas, me interesa eso. Decir un poquitito más de eso, decime. Lo de la Eh, artimaña. ¿Dijiste trampa en un momento? trampa, artimaña, señuelo. Eso donde. Yo todo esto lo estoy contrabandeando, ¿no? Porque viene de otro campo. Pero Desprez está pensando esto cuando estudia eh, a un biólogo que estudia con cuervos. Y Ok. los cuervos son animales muy, en todo el ensayo, ¿no? Se da cuenta de cómo los cuervos son astutos. Los cuervos, de hecho, bueno, esto, unas cosas de etología que uno se entera leyendo estas otras disciplinas, leyendo estos otros mundos y haciéndolos converger de algún modo con este. Eh, los cuervos son animales a los que nadie se quiere dedicar a estudiar porque son jodidos, porque son impredecibles, porque cuando parece que se entendió cómo se están comportando, hacen algo distinto y entonces resisten permanentemente las lecturas homogéneas. Entonces, Desprez habla de un investigador que para estudiar con los cuervos no puede ser meramente benevolente. Entonces también pone trampas en términos de a ver qué hacen, pone a prueba, eh, hace algo provocador para ver luego qué comportamiento tienen los cuervos. Él mismo se vuelve en ocasiones impredecible, se oculta. A veces finge ignorancia esto, los cuervos están ahí, él se hace el que no los vio, a ver de qué manera ese comportamiento en todo caso se exagera o se retira. No se trata permanentemente de una pregunta explícita, sino también del extrañamiento. Esto me parece que tiene que ver con la trampa, no la trampa en términos de capturar, ¿no? Sino la trampa en términos de exponer ahí o proponer un escenario que no sea tan claro. eh, o bueno, vos lo has traído en términos en ocasiones de en qué momento, ¿no? Intervenir. Digo, me parece que hay algo de esto que también tiene que ver en este sentido amable, ¿no? Con la trampa, con el señuelo, como un as, una carta, una idea que uno tiene ahí, que bueno, va a buscar el momento propicio para que eso produzca un efecto. Incluso deslizándolo como sin querer o introduciéndolo en un contexto en el que parecía que no tenía nada que ver. Me parece que a esto se refiere con el arte del señuelo, la trampa. El señuelo también incluso como una ocasión de fascinación, eh, o como un llamar la atención sobre algo que puede cautivar, y entonces ahí inducir el interés. Me encanta la idea de inducir al interés, de producir enigma y esta idea también de proponer escenarios.
Mm, justamente como para poner a prueba. Me mm. gustan todas esas ideas Bueno, porque y ahí, perdón, alejan completamente de esta idea de la lista que se siguen, ¿viste? pero qué De la figura aburrido. clásica. Sí, Pero aburrido y muy completamente aburrido, pero muy problemático además, ahora que lo estamos problema, planteando ahí de este modo tan, me parece a sí, mí tan fino, en términos epistemológicos. O sea, sí. como si esa fuese una posición que fuese como, no sé, por fuera del dispositivo, es sencillamente un escenario, uno solo. Quiero decir, Es que esto es algo que es muy curioso, ¿no? Porque esto, yo cuando digo estas autoras vienen de la tradición de las epistemologías críticas, bueno, no es la revisión epistemológica no es lo que abunde, ¿no? En el campo del psicoanálisis, que precisamente se piensa permanentemente en una extraterritorialidad científica. Está bueno plantear una serie de diferencias con lo que podría ser la ciencia positivista, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar los marcos epistemológicos y esto, fundamentalmente, ¿qué relación tenemos con el problema? Con el problema en términos de nuestro objeto de interés, nuestro objeto de estudio, qué método. Digo, todo esto son cosas que parece que están muy obvias, esto, muy generalizadas, muy claras, pero cuando uno va a los detalles, eso hace agua por todos lados. Y luego algo que habías dicho en esto del inducir interés y de los desvíos, del proponer escenarios, de vuelta, el asunto de lo imaginario. Yo creo que estas son preguntas que sería muy rico traer. Y de cómo se imagina que esto otro de otro modo, o qué se imaginó cuando vio eso, o cómo se imagina que podría haber sido distinto, y si esto, cómo se imagina que podría haber sido de otro modo, y llamar a algo de la fantasía, no meramente porque he allí la respuesta a la cosa, sino porque he ahí la otra escena, la otra escena de la del relato concreto de lo que aconteció, que ya de por sí es una experiencia, ¿no? Pero quiero decir, he ahí al llamado a la participación, a la inducción, y esto también encuentra en ocasiones muchas dificultades, porque no sé, no me imagino nada, o no pensé nada, o no, estoy sufriendo, no sé, porque esto es de este modo, pero no me imagino cómo puede ser distinto, suponte, ¿no? Estoy como banalizando un poco, pero lo que quiero llamar es un poco me parece que está muy conectado, ¿no? La dimensión afirmativa, productiva, creativa, y esta zona de la fantasía, del imaginario, eh, de la profecía, de lo que podrías, de las otras versiones de la cosa, que no son meramente insistir en analizar lo que la cosa fue o lo que la cosa es, eh, sino una especulación respecto a eso, un declinar por un momento también la posición de saber respecto al problema, a qué es lo que pasó, a cuáles, eh, si sucedió así o asá, reversionarlo. bueno, ya que traes el tema de lo imaginario, a ver si podemos hablar un poquito más de esto, no sé si te parece, pero como es sabido en el ámbito del psicoanálisis lacaniano, hubo una especie de desinterés, de valorización por lo imaginario, ¿no? Como un registro que habría que, incluso, bueno, es un problema también que aparece en mi libro, que es un problema el que yo también ingreso, que es el de, ¿no? Lo imaginario como aquello que debe correrse, como debe desplazarse, debe desaparecer el dispositivo analítico para que la cosa marche, en esa posición que aparece en Lacan por momentos, al menos en Lacan de los años 50. ¿Eh? Después habría que ver si Lacan lo piensa así, no estoy tan seguro, no importa. Pero la oposición entre lo imaginario y lo simbólico, digamos, ¿no? El análisis va por lo simbólico y para que vaya por lo simbólico tiene que desplazarse del ámbito de lo imaginario que acá al menos lo imaginario en ese sentido lacaniano es el vínculo entre el yo y el otro, la comprensión, la empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, que bueno, que esa es otra cosa de la cual habla Desprez, ¿no? Sí. Eh, que también me gustaría ver si podemos hablar de eso, que me parece de interés porque tiene un modo de entender la empatía que creo que es distinto al modo clásico. Bueno,
te traigo todo esto porque vos, bueno, evidentemente, ¿no? Traes muchísimo el término, el término imaginario, la importancia del imaginario, bueno, me gustaría saber más cómo pensás eso en términos clínicos, por ejemplo. ¿Qué sería para vos darle fuerza al imaginario, resaltar la importancia del imaginario? Cuando hablo de imaginario, bueno, por una parte en estos términos en los que lo traen estas autoras con las que trabajé hoy, imaginario no en términos del imaginario psicoanalítico, ¿no? Sino en términos de la fabulación, de la especulación. Ok. Eh, pero luego en lo que concierne al, al ámbito del psicoanálisis y a los ecos que tiene decir imaginario en psicoanálisis, sí, de vuelta me parece fundamental esta recuperación de los dominios de la imagen. Eh, la imagen la imagen en su movimiento, ¿no? No la imagen estática, que es la imagen que se imagina Lacan cuando piensa el estadio del espejo, ¿no? Una imagen plana, estática, que tiene bordes claros. La imagen en su movimiento, la materialidad de la imagen como escena, el cuerpo, los afectos, eh, es muy curioso porque los afectos, incluso a ver, pareciera que trabajamos mucho con afectos, ¿no? Pero no dejan de estar denostados eh, en términos de, el único afecto que vale es la angustia. El resto son como aleatorios, sin sentido. Eh, y luego esto, el cuerpo, pero el cuerpo no como el cuerpo partes extrapartes, el cuerpo anatomopatológico, el cuerpo también como lo piensa Freud, ¿no? Un cuerpo eh, que está imbuido de sentido, de significado. El cuerpo, bueno, como sustancia gozante, en Lacan también. Todo esto me parece que es urgente recuperar, sobre todo porque también tenemos que pensar qué es lo simbólico y en qué medida lo simbólico no tiene mucho que ver eh, con este mundo horrible que estamos habitando. Quiero decir, en términos de algo que se asume como universal, ¿no? La idea, la premisa del falo como significante primordial, tiene mucho de este eco de lo universal, de lo que nunca más se volvió a discutir, de lo que está todo organizado en función de una falta. Eh, todo esto también merece ser discutido nuevamente. Digo, quizás no es algo tan abstracto, quizás también es un régimen de vida, una epistemología, un modo de construir conocimiento, un modo de relacionarse con el problema, un modo de leer el problema. Eh, y luego, en función de lo que decías de la empatía, ahora si querés volvemos sobre la cuestión del imaginario, pero no quería perderme esto que habías nombrado sobre la empatía. Eh, Desprez de lo que habla es el involucrarse con ese punto de vista del otro. Pero el punto de vista, de vuelta, es bien material, es dónde está situado, es en qué relaciones de acercamiento y alejamiento tiene con otros, qué le importa. Eh, no es un siento lo mismo, que ese otro no está ahí como un otro, una persona, es esto, un compendio de mundos. Entonces, en ese quizás podríamos decir que esa empatía es dejarse afectar de algún modo por algo de ese mundo, de ese compendio de mundos que ahí aparece. El punto de vista no es voy a entender todo y adherir a este relato tal cual aparece, supongamos que hablamos de un relato, sino que es más bien en función de eso que va apareciendo ir mapeando qué relación con tal cosa, dónde está tal otra, cómo se relacionan esas cosas entre sí, ir haciendo una cartografía. Me parece que el punto de vista ahí es eso, tiene que ver con coordenadas, eh, con entender de qué manera participa ese extraño en los mundos. ¿En qué mundos habita? Esa pregunta me parece maravillosa. ¿En qué mundos vive? Y de vuelta, ¿no? Un llamamiento al imaginario. Cuando digo en qué mundos vive, quizás suena muy naif, pero a lo que me refiero es qué historias le atraviesan, qué valores, qué intereses, eh,
qué añoranzas, qué, qué ideales, qué, qué afectos, eh, qué relaciones con otros, qué modos de relacionarse con el problema, con los problemas. Eh, Toda esta proliferación, que no es la adherencia mimética a lo que ese otro dice, ¿no? La empatía del sí te comprendo tal cual. Porque ahí nos quedamos callados, o lo que hacemos es extender el mismo relato, ¿no? Intensificar lo mismo y engordarlo. No se trata Mm. de eso. Se trata de entender esas coordenadas para desviar los caminos también. No sé por qué se me vino esta idea, pero la voy a decir en voz alta, que es que me parece que los psicoanalistas que tenemos formación en Lacan no sabemos, me parece a mí, lo profundamente tomados que estamos por el estructuralismo. Eh, Digo todo esto porque por ejemplo, nuestro franco rechazo a nociones como empatía creo que tienen que ver mucho con esta, ¿cómo decirlo? Si se llama esta corriente de pensamiento, este espíritu de época propio del que Lacan pensó, digamos. Bueno, me parece súper interesante. Pero a dónde voy, quería decir lo siguiente, y también retomando un poco de lo imaginario, que creo que lo que vos planteás, y yo creo que también en ese punto creo que hay una afinidad, como decía al principio, entre lo que estamos investigando. eh, bueno, la importancia del hacer, ¿no? En un sentido bien amplio, en la constitución del dispositivo, en el planteamiento de las preguntas, eh, en el inducir interés, que no es algo que vaya de suyo, ¿no? Eh, en la lectura del propio deseo, en la construcción del dispositivo, pero después en lo que respecta a la construcción de narrativas, quiero decir, ¿no? A la construcción de metáforas, porque creo que hay algo de la práctica del psicoanálisis actual, muy, muy influenciada por el lacanismo, que es esta práctica, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Del silencio, del corte, del juego de palabras, etcétera. Y yo no, lo que muchos diagnosticamos como cierto temor a interpretar. Y cuando digo interpretar ahora, me refiero a la posibilidad, esto, ¿no? De no interpretar en su sentido clásico, sino de esto, ¿no? De producir ficciones especulativas. No sé, tendría que ver bien qué es, pero imaginando que algo de eso puede ir por ahí. Déjese, Pero, déjese tomar por, pero total, no, 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 me copa, me copa. Pero por ese mundo. producir narrativa, etcétera, por este temor a dar sentido. Tenemos un fuerte temor a dar sentido, digamos. A dar sentido que no tendría que ver con el sentido con el que viene esa persona en este caso, ¿no? Eh, Bueno, me parece que con lo que vos traes también haces un llamamiento, una convocatoria a decir, bueno, no, hay que producir metáforas, hay que producir Pero además, ¿no narrativas. se padece muchísimo la falta de sentido absoluto? ¿No lleva a una posición melancólica, cínica, a una desvitalización? Digo, lo importante en todo caso me parece que es que esos sentidos sean plurales, ¿no? Que no sean sentidos coloniales. Coloniales quiero decir en sentido de que lo abarcan, lo llegan a abarcar todo y lo explican todo. Mm. Em, pero claro, sí, digamos, es muy curioso que se apele a no producir sentido, ¿no? Uno lo podría pensar desde el polo totalmente opuesto, es la pérdida de sentido lo que la Claro, pero pérdida de sentido en acá, sentido de la pérdida de conexiones, de entramados, de interés, de curiosidad. eh, es esa pérdida la que también eh, acá hay un enferma fuerte o debate, ¿eh? constituye la enfermedad misma. La enfermedad quiero decir, bueno, acá ya me pongo esto, a distintas bibliotecas, ¿no? Pero la enfermedad anímica, el padecimiento anímico, el aplastamiento. No, sí, sí, yo me imagino que acá yo, los sigamos pensando de este modo, vamos a tener un gran debate en lo que respecta a esta orientación psicoanalítica que se dirige hacia la reducción del sentido, digamos, ¿no? Que nuevamente, como siempre hay que pensar bien qué pensó Lacan cuando hablaba de reducción de sentido, con quién estaba discutiendo, qué problema clínico se refería.
Yo creo que Lacan, cuando hablaba de la reducción de sentido, también estaba en una, como si, en una disputa, digamos, con todo el psicoanálisis profundamente hermenéutico. Ahí va. ¿Cuándo se dio esa discusión? ¿En función de qué se dio esa discusión? Pues si no estamos haciendo una generalización, que como diría la Desprez, eh, es un prejuicio y es indicio de una ignorancia. No podemos decir no hay que construir sentido, como tampoco podemos decir hay que construir sentido. Yo ahí lo juego un poco de vuelta, como en esta cuestión de espejo, ¿no? Pero ¿qué es esa generalización? ¿Realmente hay algo que tenemos que hacer siempre en función de, no sé, una norma? O más bien se trata, a mí lo que me interesa de esta imagen que trae Haraway es que plantea, ¿no? Bueno, donde la cosa está densa y coagulada, desilvanar, donde esta cosa bien mecánica, donde todo está fragmentado y desconectado, buscar conexiones, pero no buscarlas, producirlas, hacerlas, inventarlas, fabularlas, reversionarlas, eh, donde la cosa está demasiado hecha, deshacer, donde la cosa está demasiado deshecha, hacer. Total. Ese es también el arte, ¿no? De eso va, si no estaríamos hablando de una Total. generalización Ahora, es increíble absurda. que la metáfora de Haraway sea la de los hilos, ¿no? A mí me viene como anillo al dedo, de hilos que ¿no? La metáfora me parece profundamente, Es la hermosa. imagen me parece muy, aparte la siento muy cerca, quiero decir, en el sentido de la práctica, ¿no? La imagen que uno tiene de repente, embrollos, ¿no? Que lo que uno tiene que hacer es ver dónde está el primer pelito para... Incluso yo a mis pacientes les digo siempre, tiremos de ese hilo, está Es una buena permanentemente. metáfora. Es una muy buena metáfora esa, ¿eh? Creo que está muy cerca de la idea del texto, digamos. Pero a mí el problema con el Del texto, vos ya texto. sabés, ya lo hemos hablado, que parece, es un concepto que por momentos tiende a la mortificación, ¿viste? Justamente por su carácter lingüístico. Mm, Pues parece que el texto pierde, como metáfora, en toda la perspectiva más material o sensible, ¿no? Pero bueno, no, mm. obviamente todo depende de cómo se entienda, Sí, quiero un decir, de texto qué lugar también lo es un trabajemos. tejido. Total, sí, 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 Digo, sí, es total. allí su materialidad también, ¿no? Un anudamiento eh, Mm. Sí, sí, imbuido sí, de sí. sentidos, de lecturas posibles. Em, Quería decir algo, ay, creo que se me fue. En función de lo que habías traído del sentido, de los imaginarios, de la reducción del... Ah, cuando hablabas de este miedo a interpretar. Em, Bueno, ahí tenemos, me parece que en ese miedo a interpretar también está un poco este miedo a ponerse en juego, porque interpretar, quiero decir, como si fuese un miedo a participar, un miedo a participar de la cosa ahí. Me parece que ahí se pone en juego, en ese A miedo proponer está también, ideas también. Miedo también a participar en un sentido amplio del término y quizás un sentido sí, a un participar poquito más específico. afirmativamente, no Correcto. solo en esta tarea del deshacer, sino también del proponer o del exponer. El exponer quiero decir incluso en términos de, no sé, decir, esto no lo entiendo, o a ver, nos demoremos en esto, porque hay algo acá que me hace ruido y todavía no puedo decir de qué es, te sucede algo semejante, sí, no. Son estilos también, ¿no? Pero me parece que es un poco el miedo a comprometerse con un estilo, incluso el miedo a esa afectación de lo que sucede en ese compromiso, en ese conectarse con el problema. Y ahí vamos de vuelta a una cuestión de tradición epistemológica también. Eh, a mí, por ejemplo, siempre me pareció muy curioso que cuando se plantea la regla fundamental, las ocasiones en las que se plantea, ¿no? Pero cuando se plantea como algo dirigido a el paciente. Usted tiene que hacer esto. ¿Y yo qué voy a estar haciendo? ¿Eso no se dice? Ujú. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos haciendo algo conjunto? ¿Vos tenés que hacer algo y yo estoy acá como un cubo de hielo? Es curioso que se plantee de esa manera, que se plantee como usted siga estas reglas y no cuáles son las reglas de juego que nos involucran. ¿Qué estamos haciendo? Está, ¿Qué nos va a está pasar súper, acá? ¿Qué nos puede pasar? está muy bien eso, está muy bien lo que decís. Esto es verdad, es correcto, es cierto, es cierto, es cierto. Completamente. Es, es bastante absurdo si, si uno se demora dos minutos en pensarlo. Sí, 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 sí. Sí, sí, Y sí. además, ¿en qué medida eso qué respuesta interesante se puede dar a eso también, ¿no?
digo, desde el lugar de, suponte, el paciente, ¿qué se hace? ¿Se acata? ¿Se acata y ya? Y ahí aparece la magia. Ahí un poco esto que decía Desprez, ¿no? Un dispositivo ingenioso, un dispositivo interesante, es el dispositivo que habilita otras condiciones que no sean las del mero acatamiento y que se interesa por esas condiciones, no solo que las admite como eh, fallas necesarias, sino que se interesa por eso. Eh, que, si, que se interesa por la variación en lo que se produce ahí. Y de vuelta, ¿no? También el efecto, un poco la idea de que si uno plantea eso, luego eso va a suceder. ¿Cómo así? Digo, es una práctica. El habla, me parece que el habla, la invención, la fabulación, la escritura, es una práctica. Es un modo distinto, ¿no? Del modo de la comunicación. Eh, es otra cosa, se está haciendo otra cosa, y entonces no meramente por decir haga esto, vamos a hacer eso. En todo caso, lo que podemos pensar es qué nos interesa hacer y cómo abordamos ese problema, eh, más que decir lo que tenemos que hacer, lo que va a pasar, y además creer eso, que se puede acatar y ya. Está muy bien, ¿no? Em, Tenemos 10 minutitos más, ¿no? ¿Sí? Em, En principio, a mí lo digo en principio porque quizás podemos seguir, pero lo último que yo quería conversar con vos era la importancia de justamente de la retórica, ¿no? Vos nombrabas acá, ¿no? Términos, tropos y tonos. Mm, Quiero decir, no da lo mismo cómo uno diga algo, quiero decir, no, no se puede decir lo mismo de distintas formas. Es decir, cuando dice, el modo en que lo dice ya es digamos, distinto de cualquier otro modo de decirlo y produce otro tipo de cosas. Es decir, una fuerte importancia a los tonos y los tropos, digamos. mm, Eh, ¿qué, digo, porque uno esto puede pensarlo en la producción teórica, mm, ¿no? Quiero decir, que creo que, por ejemplo, bueno, Haraway creo que juega mucho, ¿no? En, en, por ejemplo, en ubicar los modos en que las teorías científicas se construyeron también vía metafórica. mm, Acá hay un debate muy interesante también entre lo real y lo metafórico, pero bueno, esta idea, ¿no? De la estructura no es metáfora o lo real no es metáfora, etcétera. Yo me estoy mucho más cerca de una cosa más derridiana, de decir, bueno, no hay otra cosa que metáforas. Bueno, pero no importa, a lo que voy, en los tropos y tonos, por un lado la construcción de teoría, la mm. importancia de las metáforas que se utilizan a la hora de construir teoría, pero en los casos, en la clínica, ¿cómo crees que interesa esto de los tropos y los tonos y la importancia de la retórica? Mm. En función de los tonos, me parece que cada cosa no se puede pensar en sí misma, sino en relación con otra, ¿no? Por ejemplo, los tonos, y yo me interesaría por advertir o por preguntar el tono en el que, suponte, estoy interviniendo, ¿se parece al tono en que para, bueno, estas banalizaciones que aparecen, ¿no? Pero es el ejemplo fácil, ¿se parece al tono en que eh, a esta persona se le juega la voz de alguien significativo? ¿O este tono en el que estoy haciendo esto se parece al tono del espacio de trabajo? ¿Este tono en el que lo estoy haciendo se parece a un tono eh, de sus relaciones amicales, maternales? Eh, Digo, el tono como un modo también de indicio de desde dónde se dice, dónde se está situado. Eh, entonces el interés en el desvío de esos tonos, no tanto en hablar en este tono o en otro tono, tal o cual, de vuelta, no una generalización, eh, pero sí un interés en la postura, en desde dónde se dice tal cosa. Y el tono es muy material también, ¿no? Digo, tiene eh, esto, un tono de la voz, una función más imperativa, una función más sugestiva, una función más eh, eh,
incitativa, eh, una función más inquisitiva, pedagógica. Hay muchos tonos en los cuales se interviene. Podríamos pensar un repertorio, ¿no? Pero de Sí, vuelta, no total. para pensar, no para decir hay que hacer desde este lugar, sino, bueno, estemos atentos a las variaciones y a sus efectos. Sí, Eh, sí. Porque si y uno esto no también pensado piensa, en relación al problema, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo me encuentro hablando me encuentro hablando en un tono pedagógico, ¿qué relación tiene esto con este problema? ¿Qué me dice eso respecto al problema que hay acá, respecto a este enigma? Digo, todo esto importa. Em, Respecto al asunto de los tropos, yo creo que son un poco como herramientas de juego, ¿no? Hoy yo hablaba de, no sé, la hipérbole, no, me parece que eso es una intervención que en ocasiones puede ser muy interesante, exagerar una cosa, magnificarla, llevarla a su extremo, a su absurdo, pero no para decir esto no es verdad, al contrario, para magnificar los efectos de sentido y poder entonces verlos más fácilmente. O el tropo de la sinécdoque, es decir, cómo en esta parte está el todo, cómo en todo está esta parte, cómo esta imagen, esta escena tan puntual, de algún modo podría ser eco en todo otro montón y entonces armar una serie. Eh, o incluso esto, no solamente una serie, ¿no? Sino esto, de las partes al todo. Eh, Esto que decía del animismo, bueno, estas autoras también trabajan mucho desde el poshumanismo. Digo, lo que vamos a estar pensando son afectaciones solamente en términos de otras personas, o podemos pensar también qué afectaciones se imprimen en relación a un clima, en relación a un territorio, en relación eh, a, un, a, un, a, un, modo de desplazamiento. Eh, Esto incluso hasta como forma de intervención. Esto también un poco como deriva del psicodrama. Yo soy psicodramatista también, es algo que siempre me interesó mucho, eh, sobre todo en esta cuestión animista, ¿no? Y de pronto este espacio o este objeto, esta cosa que está acá cerca, ¿qué, qué dice? ¿Qué hace? ¿A qué se parece? Digo, todo en términos de lo que importa, ¿no? Lo que significa, qué sé yo, una persona que un día da cuenta de, qué sé yo, hoy estoy hablando desde mi cama, con las ventanas cerradas, y está todo, no sé, así, así. Bueno, a ver qué dice ese espacio, qué historia tiene ese espacio para contar. Estoy haciendo simplificaciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es, allí, hay un montón todo el tiempo en relación a lo que intervenir. Las personas no dicen nada o no vienen diciendo pavadas. El asunto es en qué medida nosotros escuchamos que eso es una pavada o que no, eh, o en qué medida podemos hacer de eso algo importante. Una sesión que arranca con alguien que dice, ay, se me acaba de subir mi gato, es así, sí, siempre reinvasivo. Bueno, a ver qué más hay ahí, qué hay darle importancia a eso, pero en términos de cómo eso puede ser una parte del todo, un todo de la parte, eh, yo cómo siento eso se que es. imprime quizás en algo de lo que aparece después en la sesión. Sí, sí, sí. Yo entiendo que si uno se convence de que nuestro dispositivo es un dispositivo de producción de realidad y no de descubrimiento, entonces también, correlativo a esto, digamos, le den la importancia a algo que nosotros, esto lo hablé un poco con Nico Garzalde también, ¿no? A la persuasión, quiero decir, a la presencia de la persuasión. Quiero decir, en la medida en que uno no sea tan ingenuo de creer que en la construcción de hechos, incluso en los hechos más científicos, no hay persuasión. Como si no hubiese nada de eso, digamos, ¿no? En aquello que se construye como hechos científicos, bueno, nos deja un lugar de preguntarnos seriamente acerca de esto que estamos hablando ahora, que me interesa porque cuando te pregunté por los tropos y los tonos, vos podrías haber tomado el camino de leer los tonos y los tropos que utiliza analizante, pero enseguida mencionaste no, los que puede llegar a ser analista, y eso es lo interesante, claro, porque ambas cosas son de interés. Eh, los modos en que habla la persona que nos consulta y los modos en que nosotros
También hablamos nuestros tonos, nuestras metáforas, incluso la importancia de revisarlos, incluso por qué no pensar ¿no? tropos y tonos más pertinentes para algunos casos y otros para otros casos, digamos. O sea, complejiza nuestro trabajo mucho, me parece, pero lo hace mucho más divertido también, quiero decir. Lo vuelve mucho más entretenido. En Pasa que función del modo, si no consideramos que eso participa también, ¿no? Eh, bueno, lo dejamos, lo dejamos completamente de lado. en función de, me parece que lo interesante de vuelta es como quizás empezar a hibridar y olvidarse estratégicamente, no por una ignorancia, no por una desidia, pero de olvidarse un poco que llega de analista, que llega de analizante y de vuelta, ver el asunto del material, no el entre, lo que aparece ahí. Pero en función de lo que puede aparecer, suponte, en el texto, en la cosa, en lo que dice la persona, eh, para hablar de tropos, de tonos, no sé, me ha resultado y han sido caminos ricos que seguir y que explorar. No sé, la curiosidad respecto de que una persona recurrentemente hable de sí misma en diminutivo, no, estoy acá acostadita, o, uy, tengo las piernas calentitas, como, es un tono que se repite, pero no porque una vez, sino porque ver la recurrencia. Eh, o bueno, un caso que hemos tenido ocasión de discutir, ¿no? Donde aparecían frecuentemente, continuamente metáforas bélicas, metáforas de tiros. Le salió el tiro por la culata, es un tiro al aire, me quiero pegar un tiro. Eh, de que eso nos habla del mundo en que vive este extraño. No están tan a mano para todo el mundo del mismo modo, las mismas metáforas respecto de los mismos imaginarios. Eso habla del mundo en el que vive. Eh, y eso requiere ser escuchado, pero porque también se está ahí diciendo, ¿no? Pasa que quizás si hay otro tipo de lectura, eso pasa por el costado, o es poco importante, o es un decir, es un modo de decir. Claro, de una que es un modo de decir, pero no todos son iguales, ¿no? No todos están igual de cerca, no todos tienen los mismos efectos, la misma relación. Yo conozco que eso es un refrán, un modo de decir, suponte, sí, pero no participa en mi vida del mismo modo que acá. Entonces, acá en particular, ¿cómo esto participa? ¿Y qué dice de este mundo, de este compendio? Digo, nuevamente, una vez que uno piensa las cosas de un modo distinto a la idea de un decir que habla sobre un referente y cuestiona la idea del referente, entonces el modo de decir tiene que ver con justamente con la referencia en tanto tal, por lo cual se vuelve fundamental, ¿no? Los modos de decir se Sí. vuelven fundamentales. Bueno, Eh, Desprez dice en relación a esta cuestión de la narrativa, del relato, que eso no es que, parece una obviedad, ¿no? Pero de momentos de pronto nos lo olvidamos. Que no es que está la experiencia y luego el relato de la experiencia. El relato está construyendo la experiencia, el relato es la experiencia, la narrativa está ahí, in situ. Eh, no viene a colación de otra cosa anterior o posterior, es eso mismo que está pasando ahí, entonces importa mucho esto, el tono, el modo, la velocidad, eso da cuenta de la cosa, es la cosa en sí misma. Bueno, bueno, espectacular. Algún día tenemos que hablar del problema del secreto en Desprez. ¿Te parece? Sí, Es un re sí, tema del ese, ¿eh? secreto profesional. Sí, pero los alcances que tiene el problema del secreto, para mí, en nuestro Bueno, ámbito. pensar el dispositivo de vuelta, estas cosas que hemos dicho que son intocables, ¿no? La regla fundamental se dice así, el secreto profesional es esto y supuestamente protege al paciente. Pero además está el secreto no sé qué opinas sobre esto, un minutito más. Sí, Pero dale, re. el secreto quiero decir, guardar un secreto porque decirlo sería como perder la magia, algo así como si fuésemos magos. No sé si vos tenés esta impresión. Que si yo cuento el truco, va a perder la magia, es decir, va a perder su efecto. Mm, Me refiero al secreto en relación a cómo trabajamos. No sé si vos tenés sí. la sensación de que hay un gran Bueno, secreto, como a si esto me fuésemos una especie de refería logia. a esto me refería con cómo puede ser que la regla se enuncie como una Total, directiva total. para la persona y no un cómo estoy trabajando.
¿A qué Total, le estoy total, prestando total. atención? ¿Qué nos interesa acá? Sí, 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 claro. Es que, sí, sí, es muy interesante el asunto del secreto. Me parece que de vuelta es un poco estas ganas del estar por fuera, ¿no? De la objetividad, de la neutralidad. em, y me parece que eso del no decir es un poco una excusa porque también podemos pensar que hay magias que suceden precisamente porque se dicen, ¿no? Ábrete sésamo, sucede porque se dice esto, el efecto performativo de lo que se dice, si no, para qué estamos en psicoanálisis, ¿no? Si lo que se dice, lo único que haría sería cancelar el efecto, no es consistente con la práctica o con lo que se dice que se practica. Eh, Digo, hay magias que suceden precisamente porque se dicen. Ahí, a esto me refería con esto de la promesa, la profecía. Eh, bueno, estamos acá haciendo esto. ¿Lo estamos haciendo de suyo, de base, porque sí? No, pero decir que lo estamos haciendo es un modo de suscitar que lo hagamos. sí, sí, pero hay algo de lo que hace en Desprez, y yo creo que Haraway también. Ahmed, yo creo que tiene otro trabajo más teórico, si no me equivoco. Sí, 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 pero bueno, no sé. Que es Dios, es antimagia. ¿En qué sentido antimagia? Que la gracia de la magia es que justamente no se ve el procedimiento, sino el truco pierde efecto. Si yo ya sé cómo el mago hizo su magia, entonces ya deja de ser magia, ¿no? Es la gracia. Pero ellas, me parecen, y en ese punto me parece una Mm, posición epistemológica y ética espectacular para lo que hacen ellas y para lo que hacemos nosotros, que es, no, dar cuenta del dispositivo. mm. Dar cuenta. Digo, no hay nada que esconder acá. La idea del experimento, la idea del De vuelta, experimento ¿qué en Desprez está metáfora muy claro eso. usamos? ¿Vamos a usar la metáfora del mago que deslumbra? ¿O vamos a usar, por ejemplo, la metáfora de un cuentista? Ahí también hay magia, ¿no? Y es en ese mismo decir que acontece la magia. Importan las metáforas. ¿Por qué vamos a estar en un ilusionista? Vamos a estar pensando, un ilusionista también, de algún modo, podemos pensar estas derivas más siniestras del ilusionista, ¿no? Eh, digo, Mm. también es quien distrae, también es quien desorienta. Eh, ¿Por qué estamos pensando en términos del mago y la magia y ocultar? ¿Cuál sería el truco? Digo, todas estas preguntas, a ver si vamos a tomar esta imagen, hagamos relaciones de equivalencia en los distintos elementos de esta imagen. ¿Quién sería acá el mago? ¿Qué sería la magia? ¿Cuáles serían los materiales con los que se trabaja? ¿Sería Eh, no decirlo o no mostrarlo? ¿O sería decirlo de un modo distinto que como se muestra? ¿O sería mostrarlo de un modo distinto que como se dice? ¿O sería en el decir también provocar que se vea algo ahí distinto? Eso también es, me parece, no tengo idea, no hago magia, pero me parece que es parte de ese arte, ¿no? Provocar la, la atmósfera afectiva para que ahí va a suceder un espectáculo. Y eso sucede en el hacer, en el decir, no en el callar y en el mostrar un efecto. Estamos pensando en un mago bastante, me parece que cuando se toma esta metáfora, se está pensando en un mago bastante poco interesante, que es el que hace un efecto y deslumbra, y entonces todos lo aplauden. Ese es el analista, me parece que esto es metafórico del analista que se quiere ser, ¿no? En estos bagajes teóricos y epistemológicos. sí, pero yo lo pienso así como el temor a interpretar. Estos diagnósticos que uno hace medio a ojo, ¿no? Que también un fuerte temor a que se sepan los trucos. Se sepan los trucos, decirlo así, que se sepa cómo funciona el dispositivo, ¿no? Si se supiera cómo funciona el dispositivo, Deberíamos eh, pensar, si supiera cómo funciona el dispositivo, las personas estarían mucho más interesadas en hacer análisis, exactamente, pero tenemos que encontrar un modo de decirlo que sea exactamente, interesante. Quizás no lo exactamente. estamos diciendo porque no tenemos manera de decirlo, porque los decires han quedado esto, como enclaustrados, o no tienen relación con quizás porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y ese es también el gran temor, ¿no? Eh, de vuelta, no abunda la revisión epistemológica en relación a, de verdad, qué estamos haciendo acá, con qué estamos trabajando, desde qué posición, Mm. con qué esto, con qué dimensión ética y política, con qué horizonte ético y político. Así como no hay analista neutral, no hay dispositivo neutral, es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si no es neutral, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Y qué mundos estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto, el mundo del ilusionismo y del que algunos tengan la verdad y otros sean los fascinados? Capaz estamos haciendo ese mundo y es un problemón. Digo, que el mago tenga el truco y que el público quede deslumbrado,
capaz estamos haciendo ese mundo y es un re problema. Estamos viendo sus efectos. Espectacular a vos. Bueno, te súper agradezco la presentación, la charla, creo que le aporta un montón. Yo vengo amagando hace tiempo con meterme a leer seriamente ahí estas ideas, porque creo que son súper interesantes y estamos esperando también tu escrito con ansiedad. Escrito, Bueno, taller, va sucediendo. bueno, estamos hablando. Nos vemos. Dale, ¿Eh? dale. Bueno, Ah, muchas gracias. Nos chau, vemos la chau. próxima. Hasta la Chau, chau. próxima. Chau, chau.